Amén, hermanos. Entonces, hermanos amados, como ustedes saben, en breve tenemos, si Dios lo permite, la posibilidad de contar con 6 nuevos hermanos en la membresía de nuestra iglesia. Y esto es un gozo, por supuesto que es un gozo el poder ver hermanos que quieren formar parte de esta iglesia local. Es un gozo muy grande, hermanos. Más sin embargo, de manera constante hemos ido recalcando, y para los que no han tomado el curso de membresía todavía, esto es un recordatorio, es una información, de que ser miembro, hermanos, no es simplemente una formalidad o una preferencia social. Yo quiero ser miembro, yo quiero ser parte de este club. No se trata de eso, sino de un compromiso solemne delante de Dios primeramente y delante de los hermanos con los que yo he decidido caminar. Ahora, es un reflejo de la vida del creyente dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, debemos caminar en un compromiso. No solo nos comprometemos con el Señor, porque es fácil comprometerse con el Señor y decir, no, Señor, yo te voy a amar toda mi vida. Lo difícil es amar a ese hermanito que no es tan amable y decidirse a caminar con ese hermano, con esa hermana, con aquellas personas que Dios me manda a amar. Entonces, hermanos, la membresía también es una membresía participativa. No se trata simplemente de una membresía donde quienes están de acuerdo levanten la mano y quienes no, bájenla. No, sino es una membresía relacional que está comprometida al trabajo de todos. Hermanos, muchas veces nosotros nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque, no, el pastor no me llama, el pastor no cuida de mí, yo soy su oveja, ¿por qué tiene preferencias con otros? ¿Y por qué no a mí? Y muchas veces nos sentimos y creamos raíces de amargura en nuestro propio corazón. Pero hermanos, la pregunta es, ¿a quién has llamado esta semana? ¿Será que es una labor únicamente de los pastores el estar pendiente de los hermanos? ¿Será que cuando el Señor dice, exhortaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, velad los unos por los otros, simplemente es una ordenanza del pastor para con las ovejas? ¿Será así? Hermanos, por la evidencia de la palabra nos damos cuenta que no es así. Hermanos, nadie me ha llamado en esta semana. Yo lo puedo decir, ¿quién me llamó? Nadie. Pero después me acuerdo que yo tampoco llamé a nadie en esta semana. Hermanos, hay una necesidad de poder entender esto. Y en esta mañana vamos a comenzar un nuevo estudio, una nueva serie de estudios relacionados con esto justamente, con entender que cada creyente debe estar comprometido de manera significativa a poder ser parte integral del cuerpo de Cristo y a la vez responder al llamado que el Señor nos hace de ir y predicar el Evangelio. Hermanos, nosotros a veces tenemos justamente esta idea de que vamos a ver aspectos acerca de la consejería bíblica. Pero a veces nosotros creemos que la consejería simplemente está reservada para los expertos, para los teólogos, para los pastores. Pero nos damos cuenta, hermanos, a través de lo que acabo de decirles, a través de lo que la palabra del Señor nos dice, de que esto no simplemente está reservado para ellos, sino cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Y es por eso que yo comenzaba, hermanos, hágame un capítulo, por favor, para Tomás y su esposa. Gracias. Es por eso que justamente yo comenzaba a decirles de que esta responsabilidad nos compete a cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando viene un hermano con algún problema? ¿Cómo tratamos ese problema? Es un llamado a velar por las almas de aquellos que nos rodean desde una posición no de autoridad, sino de humildad, sabiendo que nosotros dependemos plenamente del Señor. Así que, hermanos, no solo es una invitación a ser activos en la predicación del Evangelio, sino también en ser activos en sostener a otros.
Hermanos, hay muchos de nosotros que podemos estar siempre con esta posición. No, yo necesito un consejo. No, nadie me llama, nadie me quiere. No soy parte de nada. ¿Y por qué? Hermanos, a través de estos estudios vamos a entender que cada uno de nosotros estamos llamados a poder glorificar al Señor de la manera que el Señor ha pedido. Dicho esto, hermanos, quiero hacerles unas preguntas que seguro muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es la mejor noticia que tú pudieras imaginarte? ¿Cuál sería esa noticia? ¿Cuál es el sueño ideal para tu vida? Eso que te hace decir, si tan solo tuviera esto, si tan solo fuera así, si tan solo. ¿Cuál es el sueño? Piensa en eso. Es tal vez volverte millonario. Yo te voy a dar opciones y poder comprar todo lo que quieres. Podría ser. Podría tener el trabajo de tus sueños, que quisieras estar en el lugar donde tú siempre habías soñado. O muchos de nosotros podemos estar soñando en esto, tener ese cónyuge. Ese cónyuge que de pronto se vuelva la persona ideal, esa persona que siempre esperaste. Puede ser, hermanos. O que tu hijo se corrija de tal manera que te obedezca en todo lo que tú le mandas, sea un muchacho, una niña responsables, y que en un futuro se case con una persona maravillosa que la pueda hacer feliz, lo pueda hacer feliz. Puede ser esto. ¿Cuál sería la mejor noticia para ti? Esa es la pregunta. Ahora, te lo voy a preguntar de otra manera, hermano, hermana. Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Qué te mueve o te motiva durante todo el día? Y esas son preguntas un poco más personales, más íntimas. Ok, tal vez no quiero ser millonario. Tal vez sí tengo la esposa de mis sueños. Tal vez sí tengo el trabajo que anhelaba toda mi vida. Pero ¿qué es tan significativo para ti al grado de que has edificado tu vida entera alrededor de esto? ¿Qué? ¿Cuál sería la mejor noticia para el ser humano cuando tiene que recibir una noticia? Hermanos, ¿qué vale tanto la pena que estás dispuesto a dedicarle tu tiempo, tus talentos, tu energía? Y esas son preguntas mucho más serias que simplemente el hecho de pensar, qué lindo sería ser millonario. No lo voy a hacer nunca, estoy resignado. Pero todos los días te levantas y haces y le entregas tiempo y le entregas de tus recursos y le entregas de tu tiempo y de todo lo que tú tienes a algo. Hermanos, les preguntaba cuál sería la mejor noticia que el ser humano podría tener. Algo tan significativo que hace que todo lo que hacemos valga la pena. Y la Biblia tiene la respuesta, pero esta noticia no tiene nada que ver con esas fantasías, esos sueños, esas expectativas poco realistas, sino una noticia duradera, real y segura. Ahora, y para entender la noticia tenemos que entender la historia desde los inicios, para que podamos tener la perspectiva correcta de qué produce, como dice el título, el corazón del verdadero cambio. Así que, hermanos, yo quiero, por favor, que me atiendan y quisiera llevarlos de alguna manera en una especie de tour, yendo al principio, al inicio, para saber dónde las cosas nos han traído insatisfacción, dónde hemos comenzado a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Recordemos que durante un breve periodo Dios creó un mundo perfecto, personas perfectas que caminaron por el mundo perfecto en una unión continua con Dios. Ahora, la creación dice que era abundante, era fértil. Cuando el Señor creó, dice que Dios vio toda la creación y dijo que todo eso que había creado era bueno. Ahora, había una gran variedad de animales, tanto en la tierra como en el aire y como en el mar. No había escaseces. Toda necesidad física y toda necesidad espiritual estaban satisfechas. No había estómagos vacíos.
No había pobreza, no había hambre, no había enfermedades que temer. Nadie tenía que andar con monjuit o con tapabocas. Los huertos estaban libres de cardos, de espinos, así que era fácil hacer la obra que Dios había encomendado al hombre. El hombre y la mujer, hablando de Adán y Eva, vivían en una unión perfecta. No había competencias desleales entre ellos, no había luchas de poder para ver quién era el que mandaba, no había venganzas, no había recriminaciones, no había complots ni palabras crueles, no había temor, no había culpa, tampoco había vergüenza. La rebeldía contra la autoridad no existía. Ahora, hermanos, este era el mundo ideal. No había batallas contra la identidad, no existían lapsos de ansiedad o depresión o de algún tipo de adicción a alguna droga. No había nada de esto, hermanos. No había historias personales difíciles que superar, no había miedos respecto al futuro, no había luchas por deseos desordenados, no había tentaciones de pecar, no existía el pecado en realidad. Pero no solo en el ámbito personal o relacional entre Adán y Eva, entre los primeros padres de la humanidad, sino había una relación perfecta con el Creador, había una relación íntima con el Creador. Hermanos, según su diseño, la gente amaba a Dios, lo adoraba y lo obedecía. Se nos dice que el hombre Adán caminaba con Dios en el huerto y gozaba de un compañerismo con su propio Creador. Ahora, hermanos, en nuestra mentalidad hoy, esto es difícil de poder imaginar, de vivir en un mundo con esta descripción. Y como les decía al principio, fue un corto periodo, pero fue el periodo en el que Dios había dejado al hombre para administrar lo que Él había creado. Dios había dejado al ser humano como el representante aquí en la tierra para que hiciera o continuara la obra que Él había hecho. Hermanos, Dios no tenía que reprochar nada al hombre y ellos no tenían nada que confesar, todo era perfecto. Lo triste, hermanos, es que según la historia, esto no duró mucho. En un acto de rebeldía, en el acto de rebeldía más trascendental, si queremos llamarlo así, de la historia, el hombre y la mujer se salieron del plan de Dios. Se salieron de lo que Dios había ordenado y en un segundo todo se vino abajo. En un segundo todo aquello que era maravilloso, perfecto, esa armonía con la naturaleza, esa armonía con su cónyuge, esa armonía que había con Dios, quedó en nada. Toda la maravillosa belleza de un mundo quedó profunda y permanentemente alterada. Hermanos, en un instante el temor, la vergüenza, la culpa se volvieron las experiencias humanas. Se volvieron esas experiencias normales para el ser humano. Aquellos que alguna vez vivieron en una perfecta comunión con Dios, ahora se acusaban entre ellos, mentían, peleaban. Hermanos, esta es la realidad del inicio de lo que hoy podemos vivir. Los cardos, los espinos, las enfermedades eran el pan diario de cada día. Los problemas abundaban. La gente comenzó a desear y a hacer lo malo. No simplemente era un deseo del corazón, sino era una práctica continua. Dios dice que era de continuo, el corazón del hombre era de continuo la inclinación, tenía continuamente la inclinación a hacer el mal. El mundo que alguna vez entonó un cántico de perfección, ahora gemía bajo el peso de la caída y del pecado. Ahora, el pecado alteró todo pensamiento, el pecado alteró todo anhelo, toda palabra, todo acto. Todo se manchó a causa del pecado y es por eso que cuando hablamos del pecado no hablamos simplemente de un suceso histórico en la creación, sino hablamos de algo que ha trascendido durante todas las generaciones y viene manchando a cada ser humano que nace en esta tierra.
La gente anhelaba ser servida, pero aborrecía servir, deseaba controlar, promovía el engaño y la autosuficiencia. Ese es el pan diario de cada día. En ese momento se olvidaron de Dios como ese creador, como ese hacedor de la creación, de aquel a quien se debía rendir culto. La gente sufría a manos de los demás y por primera vez el ser humano lloró por causa de una carga y un duelo interior y del sufrimiento que veía alrededor. Dios decide barrer con toda la humanidad, pero en esa familia que había quedado, la familia de Noé, aún permanecía esta semilla del pecado. Hermanos, y aunque esta definitivamente era una mala noticia, recordemos que Dios había ideado un plan antes de la fundación del mundo. Recordemos que nosotros somos partícipes de un reino, de un Dios que no tiene planes alternativos, que Dios tenía un plan antes de la fundación del mundo y en el momento perfecto, no antes, no después, envió la solución para este problema de la humanidad. Hermanos, la única solución definitiva está en el Hijo de Dios. Y debemos entender esto, hermanos, otra vez, me reitero para los que no han escuchado al principio. Vamos a hablar a lo largo de varias clases acerca de la consejería bíblica, pero no de esa consejería bíblica que está limitada para pastores, para teólogos, para eruditos en la palabra del Señor, sino para aquellos que el Señor nos ha mandado a poder ser sostenes de nuestros hermanos y predicadores del Evangelio. Y eso somos todos nosotros. Pero cuando nosotros entendemos realmente lo mal que estamos, podemos ver, como lo habíamos dicho en algún momento, la buena noticia de que el Hijo de Dios vino a este mundo y trajo la solución y la respuesta al plan de Dios en la eternidad. Hermanos, el anuncio inicial de esta buena noticia es tan breve que podríamos pasarlo por alto. Viene al principio del Evangelio de Marcos en unas frases que surgen en un corto versículo y a veces las pasamos por alto. Sin embargo, es un buen resumen de lo que Jesús vino a hacer y Marcos lo registra de esta manera. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Su anuncio nos da a todos los que vivimos las duras realidades de la caída, la única razón válida para poder levantarnos cada mañana. Hermanos, la pregunta, ¿se acuerdan? Decía, ¿qué hace que tú te puedas levantar cada mañana? ¿Qué hace que tú puedas salir todos los días? Hacer lo que tienes que hacer. ¿En torno a qué está girando tu vida? Ahora, hermanos, esta respuesta nos ofrece una esperanza maravillosa, práctica e intensamente personal. Ya no es una cuestión para un mundo por ahí, sino es una cuestión personal para cada uno de nosotros. Nosotros estuvimos infectados con el pecado. Y por la misericordia y la gracia del Señor, por la venida de Cristo, nosotros hoy podemos decir que somos libres de ese peso del pecado, de esa esclavitud a la cual nosotros estábamos sometidos. Entonces, el versículo de Marcos comienza con estas palabras: se ha cumplido el tiempo. Lo que Jesús está diciendo, esto es lo que han estado esperando. Esto es lo que ha estado esperando toda la historia. Todos los acontecimientos que han sucedido hasta el día de hoy han conducido a este momento. Hermanos, Dios no se había olvidado de la humanidad, ni había perdido el interés en ella. Desde aquella primera caída terrible en el pecado, Él había estado llevando al mundo
día tras día, bajo su propia voluntad, a ese día en el que Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. Lo que parecía no tener sentido y estar fuera de control, en realidad era el desarrollo maravilloso de la historia que Dios había planificado para la redención del ser humano, la cual llegó, hermanos, al tope, a la cúspide en Cristo. Hermanos, cuando nosotros aconsejamos, cuando nosotros tomamos la disposición para aconsejar a otras personas, este debe ser nuestro inicio y nuestro final. Hermanos, solo pensemos en lo que la Biblia nos muestra. Toda cosa buena, registrada en la Biblia, porque la Biblia no es un libro en el que se muestra a los grandes héroes de la fe, sino se muestra a hombres imperfectos, dependientes de la gloria del Señor. ¡Wow! Moisés también fue un hombre que pecó. José, David, el que tú te imagines. Por eso la Biblia muestra las cosas buenas y malas registradas. Y en el Antiguo Testamento, estas cosas registradas tuvieron un propósito. Esas batallas, esas pruebas, esas revelaciones, los milagros fueron parte del plan para llevar al mundo hasta este punto específico. Mucho antes de que se pronunciaran estas palabras en Marcos, Dios había estado anunciando a su pueblo que Él un día iba a restaurar todo lo que se había quebrantado. A través de los profetas, Él dio las señales para que ellos pudieran entender que un día iban a ser liberados totalmente de ese yugo que los llevaba a hacer constantemente el mal. Pero muchos, si nosotros entendemos, muchos de ellos nunca entendieron el propósito de esto. Y eso lo vemos en los grandes religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas, hombres que conocían justamente la ley y los profetas, pero no habían entendido realmente que Dios había prometido librar al hombre no simplemente de un yugo humano, sino del yugo más grande que el ser humano pueda tener, el pecado. Hermanos, este es el día del cual hablaron los profetas, cuando la esperanza incierta se vuelve una claridad palpable. Esta es la esperanza en la que nosotros podemos cimentar nuestras vidas. Ahora el versículo dice, se ha cumplido el tiempo. La pregunta es, ¿se ha cumplido el tiempo de qué? Jesús está anunciando la cercanía del reino de Dios. Jesús está diciendo, de una manera sutil, está diciendo, yo soy el Rey de Reyes. Yo soy aquel que ha traído conmigo el reino, porque ustedes jamás se van a poder acercar a mi reino, a no ser que yo intencionalmente traiga el reino aquí. Para que ustedes puedan conocer de qué se trata ese reino. Hermanos, cuando yo escribí este estudio, ponía a pensar en las grandes implicaciones que esto tiene. Nosotros estamos sentados aquí, hermanos, y a veces, muchas veces lo hemos dicho, a veces menospreciamos el gran privilegio que nosotros tenemos. Pero lo que tenemos que entender previamente nosotros, que hemos sido librados de la muerte eterna y que hoy podemos tener esas buenas noticias que se resumen en la persona de Cristo y poder decir gracias Dios porque hoy pertenezco a ese reino que tú has traído un día. En este versículo, en otras palabras, el Señor deja claro que la batalla principal del hombre no era simplemente contra el mundo, contra el pecado, contra las cosas que podían estar externamente, sino estaban en el corazón humano. Perdón, hermanos. Perdón. Que ese rey del cual nosotros hablamos, nos lleva mucho más allá de nuestras propias situaciones y nuestras
frustraciones personales y nuestras relaciones rotas. El Rey no vino para hacer posible nuestros planes, para que todos nuestros deseos se cumplan, sino para integrarnos al asombroso y glorioso y maravilloso reino del Señor. Hermanos, puede que la mejor manera para entender estos propósitos sublimes sea mirar más adelante, mirar hacia la eternidad y mirar un acontecimiento precioso en la palabra del Señor. En Apocalipsis 19, 6 al 8, vemos cómo la gran multitud de los redimidos está delante del altar y se escucha como un estruendo, dice, que exclama lo siguiente. Dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Hermanos, si meditamos en este cántico, nos dice, hermanos, que nosotros estamos esperando algo mucho más maravilloso que el empleo de mis sueños, que un matrimonio fantástico, que todas las cosas que yo he anhelado en toda mi vida se me puedan cumplir. Y este versículo tiene dos cosas que son fundamentales. La primera es que Cristo ha venido en victoria final, ha obtenido la victoria final sobre el pecado. Su voluntad se ha cumplido, su plan se ha llevado a cabo, su plan ha sido iniciado en la cruz del Calvario y con su resurrección. Mas un día estaremos allá en la presencia del Señor. El Señor no simplemente nos ha dejado, nos ha salvado y nos ha dejado así, sino nos ha prometido que un día estaremos en su presencia. Dios ha reunido un pueblo que tiene una pasión por su gloria. Y hermanos, cada vez que nosotros nos sentamos en este lugar o nos reunimos en este lugar, siempre decimos, hermanos, este es un reflejo de lo que un día vamos a tener. Si tú no vienes a la iglesia con ese gozo de decir, Señor, voy a alabar y glorificar tu nombre, voy a estar en medio de ti porque tú prometes estar en medio de nosotros si estamos reunidos en tu nombre. Hermano, entonces no te va a ir bien allá, porque otra vez, el versículo dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. Hermanos, ese día de poder estar en presencia de nuestro Señor le da sentido a todo. Le da sentido a todo. Hermanos, esto no es mejoremos nuestra vida, esto no es busquemos ser mejores acá, tu mejor vida aquí en la tierra, como muchas veces escuchamos. Esto tiene propósitos eternos. Esta gente que está reunida ha encontrado su satisfacción duradera en la persona y el señorío de Cristo, de ese Redentor. Y la segunda cosa gloriosa que encontramos en este versículo es que la celebración definitiva finalmente ha llegado. Las bodas del Cordero han llegado. Hermanos amados, una vez al mes en nuestra iglesia nosotros tenemos la Santa Cena. Y el Señor dice que hagamos esto en memoria de Él hasta que Él venga. Porque un día estaremos allá en las bodas del Cordero. Ya no será un recordatorio simplemente de algo pasado, sino será una realidad de algo vivido y eterno. Hermanos, damos gracias al Señor por esto. Entonces vemos en este versículo que se escucha un grito estruendoso, dice, de una gran multitud, que se da cuenta que no solo ha sido invitada a las bodas, sino que es la esposa. Hermanos, qué precioso. Todos van vestidos, dice, de lino fino, todas sus cicatrices, todas sus manchas del pecado ya no están más. Es un lugar donde podremos gozar plenamente de lo que Adán y Eva gozaron en un principio. Vamos a poder estar en ese lugar. Y esta es una buena noticia, hermanos. Todos esos trapos de inmundicia han desaparecido.
Todos aquellos que están presentes delante del Señor están limpios por fin y para siempre. Ya no están cargando ese remanente de pecado con el que uno va luchando constantemente. Sino allá dice que no habrá más lloro, más llanto. Y ese cambio es un cambio radical que Dios efectúa en las personas. Hermanos amados, Cristo vino para llamarnos para la única meta por la que vale realmente vivir. Por esto realmente vale la pena vivir. Su reino se trata de manifestar en su gloria y en personas que viven vidas santas. Hermanos, no estamos allá aún. Aunque el Señor dice en Efesios que nos ve ya sentados en esos lugares celestiales juntamente con Cristo. Aún no estamos, hermanos. Pero nos toca vivir una vida aquí todavía. Pero hermanos, vivamos con ese aliento, vivamos todos los días mirando el futuro, mirando con esperanza aquello que está por venir, que es una herencia que no va a cambiar. Porque no es una herencia que nosotros nos hayamos ganado, sino es una herencia que el Señor nos ha concedido por su misericordia. Entonces, hermanos, cuando volvemos a Marcos, el Señor Jesús está diciendo, puesto que yo he venido, el cambio permanente de corazón es una realidad. Puede suceder. El Rey ha venido y ha traído con él el poder y la gloria de su reino para cambiar a personas como tú y como yo, para ser dignos delante de él, para poder ser siervos para su gloria. Hermanos, nuestra necesidad de transformación está alrededor de nosotros, pero también está dentro de nosotros. El pecado que asedia nuestro corazón está dentro de nosotros. Y lo peor es que no se puede escapar de él. Lo peor es que no podemos hacer nada para escapar de él. Dice que Pablo decía, este pecado mora dentro de mí. Alguien decía, no te puedes ingeniar ni siquiera trasladándote de dirección. Hermanos, es por eso que la venida del Rey es la mejor noticia de todas. El cambio es posible, puedes estar en medio de realidades crueles, tal vez luchando con pecados, pero hay una esperanza que no te va a decepcionar, una esperanza que te hace decir, esto vale la pena. Romanos 5 del 1 al 5 nos dice lo siguiente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hermanos, un servicio amoroso puede salir de una persona que alguna vez fue totalmente egocéntrica. Lo que nos promete la palabra del Señor es un cambio trascendental en la vida de hombres egoístas, hombres que solo piensan en sí mismos. La palabra del Señor nos muestra que es necesario que Él cambie nuestra naturaleza. De otra manera vamos a seguir viviendo para nosotros mismos. De otra manera vamos a seguir siendo nuestros propios dioses. A no ser que vengamos a Cristo. A no ser que esa buena noticia del Evangelio pueda transformar mi vida. Hermanos, decimos todo esto otra vez. Vuelvo a la parte de arriba. Hermanos, todos estamos llamados a aconsejar y a predicar el Evangelio. Pero si no lo predicamos desde este punto de vista, que la única solución es Cristo, estamos dando falsas esperanzas a las personas. No estamos predicando realmente el Evangelio. Cuando nosotros no podemos llevar a nuestros hermanos que necesitan ayuda, que muchas veces se acercan a nosotros para pedir un consejo, para pedir apoyo en ciertas situaciones. Y si no los llevamos a la palabra del Señor, estamos aconsejando mal.
Si nosotros no tenemos todo esto en cuenta, hermanos, no estamos haciendo el trabajo que estamos llamados a hacer. Recordemos que nuestro Señor Jesús vivió sin pecado y guardó la ley en nuestro lugar. Él entregó su vida como pena por el pecado para que nosotros podamos recibir un perdón inmerecido. Esa es la realidad del Evangelio. Él a diario nos conforma y no nos deja así, hermanos. No nos deja simplemente en el estatus de perdonados. Él nos conforma a su imagen. Constantemente Él nos hace capaces por su gracia de hacer lo correcto. Hermanos, hemos hablado anteriormente de la santificación. Hemos hablado constantemente de que Dios, si te ha llamado a su redil, Él no te va a dejar tal cual. Aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, ha venido en fe y arrepentimiento realmente a Cristo, se ve en el cambio que Dios efectúa en esta persona. Dice que su espíritu mora en nuestro interior y Él va convenciéndonos de pecado, esclareciendo la verdad de las cosas que muchas veces no entendemos y dándonos el poder para obedecer. Él nos hace parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Y es por eso que comenzaba con el tema de la membresía, donde podemos aprender. Hermanos, aquí venimos a aprender, pero también venimos a crecer. Venimos a apoyarnos los unos a los otros. Venimos a obedecer lo que el Señor, a través de Pablo en todas sus cartas, va recomendando. Oren los unos por los otros. Aliéntense, sopórtense los unos a los otros. Esa es nuestra labor. La Biblia llama a este cambio redención. No solo somos transformados, sino también restaurados para Dios. Hermanos, la transformación habla de una restauración. Por eso la palabra del Señor dice que al que recibe por hijo, lo disciplina, lo pule, le saca esas cosas malas para hacerlo como Él quiere. Por tanto, es necesario que nuestra noticia sea la buena noticia y la podamos transmitir de manera correcta. Hermanos, cuando Jesús entregó la comisión a sus discípulos, esa gran comisión que nosotros vemos, los comisionó a enseñar que guarden todas las cosas que Él les había enseñado, les había mandado. Esa fue la gran comisión. Id y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. El Señor había tenido 3 años, más o menos, con estos hombres, instruyéndolos, mostrándoles cómo se veía una vida transformada, mostrándoles cómo debían hacer las cosas. Es por eso que el Señor, ya capacitados estos hombres, son mandados, son enviados para poder predicar el evangelio. Hermanos, cuando enfrentamos nuestras propias luchas con el pecado, o en su caso aconsejamos a otras personas atrapadas por el pecado, por cosas que no pueden superar, es también el mensaje que nosotros debemos recibir. Hermanos, nosotros no nos promocionamos a nosotros mismos, si vale el término, sino predicamos a Cristo. Y como decía Pablo, a este crucificado. Cuando nosotros presentamos el evangelio, debemos presentarlo con la claridad de poder entender. Primeramente, como hemos dicho, la mala noticia que viene con una buena noticia. Hay salvación y hay un cambio radical para las personas. Otra vez, cuando otro mensaje se promueve, estamos promoviendo falsas esperanzas, algo que no es real y no hay satisfacción en eso. Quienes batallan con la vida en un mundo caído, a menudo quieren estrategias, quieren técnicas, quieren modos, maneras para superar su trauma, para poder arreglar su matrimonio, para poder hacer mejor las cosas, para poder relacionarse con otras personas de mejor manera. Pero hermanos, Dios ofrece muchísimo más que esto. Dios no simplemente ofrece un maquillaje a personas muertas, sino ofrece la vida
Ofrece que esa gente que necesita cambios radicales con las familias, con los vecinos, con los amigos, en las ciudades, en los trabajos, en sus propias historias, incluso en las iglesias, puedan percibir el reino de Dios y puedan entender la necesidad de que Dios pueda ser el centro de sus vidas. Hermanos, las personas necesitan ver la luz de la esperanza de la existencia humana. Que el ser humano puede conocer, amar y servir a Dios, no por sus propias fuerzas, sino por la provisión que Dios promete en cada uno de nosotros. Todo esto es posible gracias a que el Rey de Reyes ha puesto en ellos su amor y su gracia. Hermanos, cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, hablamos de cosas naturales que conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son cosas que las conocemos normalmente y que pueden reproducirlas hombres que no conocen a Dios también. Pero hermanos, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, de esas cosas sencillas y normales que podemos conocer, va muchísimo más allá. Porque yo puedo amar a mi esposa, puedo amar a mis hijos, puedo amar a mis amigos. Pero ¿cómo me va cuando se me pide que ame a mis enemigos, a los que no son tan amables? ¿Cómo puedo ser paciente con aquellos que, como es el dicho, que me sacan la piedra? Aquellos que el Señor parece que los ha puesto justo para hacerme tropezar. ¿Cómo me va con ellos? ¿Tengo la paciencia necesaria? Por eso hablamos de frutos del Espíritu Santo, frutos producidos en una vida que definitivamente va a tener problemas, que definitivamente va a tener dificultades, que definitivamente va a tener sus propias luchas. Pero que sobre todo eso tiene la ayuda del Espíritu Santo y de Dios en su propia vida. No solo para poder salir adelante uno mismo, sino para poder aconsejar a otros, para poder mostrar a otros que hay una esperanza diferente, para poder mostrar y recordar a aquellos que conocen a Dios que simplemente en Cristo podemos descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es una invitación para aquellos que estamos agobiados muchas veces con los afanes, o estamos queriendo producir más para poder tener mayor comodidad, o estamos enfocados en cosas que realmente no tienen ningún sentido. Hermanos, decíamos en serio y en broma, ninguno de los que se muera se ha llevado jamás nada. Ninguno. Y ninguno tiene la vida comprada. Vemos en las noticias jóvenes, niños muertos. Vemos adultos mayores. Y muchas veces cometemos el gran error. Yo trabajo con ancianos. Cometemos el gran error de decir, para allá vamos. No sabemos. No sabemos si un día cumpliremos 80 o hoy saliendo de la iglesia el Señor diga, hasta acá llegaste. Es por eso que es importante que podamos enfocar todos nuestros esfuerzos en buscar lo que realmente produce un verdadero cambio en el corazón del ser humano. Es por eso que es importante que nosotros podamos entender lo que realmente va a producir un gozo por encima de las circunstancias, por encima de las dificultades, por encima de todo lo que pueda traer este mundo. Otra vez, vivimos en un mundo caído, donde el pecado es el pan diario de cada día. Vivimos luchando contra el mundo, vivimos luchando contra Satanás y sus tentaciones, pero a la vez vivimos luchando con nosotros mismos, con nuestras propias concupiscencias, como dice Santiago, con aquello que es esa marca que todavía hay de pecado, esa lucha interna que tenemos todos los días por hacer el bien. Hermanos, toda esta perspectiva debe ser puesta delante del Señor. Hermanos, esta clase todavía tiene mucho, pero quisiera dejarla en este lugar para que podamos meditar en esto. Como primera parte, hermanos, nosotros estamos llamados a compartir del Evangelio.
Estamos llamados a predicar el Evangelio, pero también estamos llamados a ser una parte activa en la iglesia, a poder consolar, a poder aconsejar, a poder ser activos en nuestra membresía. El poder decir, hermano, ¿tienes algún problema? Deja que ore, deja que te escuche. Hermano, la palabra del Señor dice esto. El Señor nos sostiene. Pero hermanos, es necesario que nosotros podamos ser diligentes en poder conocer la palabra del Señor. Hermanos, muchos de nosotros aconsejamos, no, cuando yo era joven es que era así. Hermano, súper lindo que tú puedas aconsejar y tengas experiencias en tu vida. Pero esto no transforma. Esto simplemente sería dar falsas esperanzas. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, predicamos la palabra del Señor, mostramos la esperanza en Cristo Jesús, estamos haciendo el trabajo que se nos ha llamado a hacer. Amén. Hermanos amados, vamos a dejarlo acá. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir.